la oportunidad ahora que tenemos de meditar, de abrir tu palabra, Señor, para escucharte hablar a nuestras vidas. Señor, bendícenos a través de ella, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a entender quién es Jesús y por qué le seguimos. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veíamos la semana pasada los versículos donde Jesús camina sobre el mar y todo lo que sucedió en esa noche, en esa tormenta, cuando el Señor gobierna la tormenta, cuando el Señor gobierna la vida de sus discípulos, los protege y los termina llevando a un buen puerto. Ya antes, al principio del capítulo 6, los había alimentado a más de 15,000, 20,000 personas, dicen algunos, mostrándoles que Él es Dios y que Él puede proveer todo lo necesario para su cuerpo, para su alimento. Ahora, Jesús nos va a mostrar dos cualidades de todo genuino discípulo de Cristo. Preguntaba yo la semana pasada, ¿por qué sigues a Jesús? Y bueno, veíamos que seguimos a Jesús porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo mostramos que seguimos a Jesús? ¿Qué hacemos para seguir a Jesús? ¿Qué estamos haciendo para demostrar que somos sus discípulos? Y es un problema porque muchas personas piensan que un cristiano hace cosas, ¿no? Va a la iglesia, un cristiano ofrenda, un cristiano canta, un cristiano lee la Biblia, un cristiano no fuma, un cristiano no baila, un cristiano no dice grosería, y todas esas cosas parecerían prohibiciones que todos hacemos, ¿no? O no hacemos, más bien. Ninguno de nosotros dirá, no, yo sí, pastor, yo sí me echo unas frías el fin de semana y el domingo vengo aquí a decir que soy cristiano. Yo creo que no, la mayoría o ninguno lo haría. Ninguno de nosotros lo haría. Y a veces pensamos que el hacer o no hacer muestra que soy cristiano o no. Y ese es un problema. Porque la fe no es por obras. No es por obras. Entonces, de ninguna manera lo que yo hago muestra mi fe. Nunca. Mi fe debe de dar obras de un genuino creyente, pero como resultado de la fe, no para obtener la fe o para ganarme la aceptación de Dios. Y creo que muchos judíos tenían eso en mente. Ellos pensaban, si nosotros obedecemos la ley, con eso vamos a tener la entrada al reino de los cielos. ¿Te acuerdas de aquel joven rico que vino delante del Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para ganarme la vida eterna? ¿Te acuerdas que dijo el Señor? Bueno, has cumplido los mandamientos. Claro, le dijo el joven, todos desde mi juventud, desde muy pequeño he guardado los mandamientos. Y ahorita podríamos repetir los 10 mandamientos nosotros, ¿no? Y yo estoy seguro que él lo dijo. El Señor le dijo, te falta una sola cosa. Una sola cosa te falta. ¿Te acuerdas que le dijo? Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. En otras palabras, ponme en primer lugar a mí antes que tus bienes. Qué fácil, ¿no? Si el Señor ahorita viniera y te dijera, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, ¿cuántos lo haríamos? ¿Cuántos diríamos? Yo, Señor. Aquí están las llaves de mi coche, aquí están las llaves de mi casa, aquí está mi tarjeta del banco, aquí está todo lo que es mío, ahí está para ti, Señor. ¿Cuántos lo haríamos? El Señor no necesita nuestras cosas, por cierto. El Señor necesita que a nosotros. Él nos quiere a nosotros. ¿Qué tan dispuesto estás a darle tu vida al Señor Jesucristo? La gente que seguía a Jesús lo seguía por motivos erróneos, equivocados. Y Jesús les va a hablar muy duro, hermanos. Y a partir de aquí hasta el final del capítulo 6, el Señor va a estar hablándoles de cosas duras a nosotros, como se las habló a ellos, cosas difíciles. Esto es carne dura, carne magra, dirían
los carniceros. Sin mucha grasita, es dura, hay que masticarla para entenderla, y vamos a ir masticando esta palabra para entenderla. Dos cualidades de todo genuino discípulo de Cristo. La primera, trabaja en lo eterno. Un verdadero discípulo de Cristo trabaja en lo eterno. Yo me iba a poner invierte en lo eterno, pero de repente la palabra invertir como que no nos suena mucho si no sabemos invertir nada, ¿no? Trabaja en lo eterno. Segunda cualidad, cree en el eterno. Y esta es la más importante de todas. Él ya lo dijo desde Juan 3, ¿se acuerdan con Nicodemo? Y luego con la mujer samaritana, y ahora lo vuelve a repetir. Lo más importante es que creer. Creer. No qué tanto haces, sino qué tanto crees. ¿En quién crees y por quién crees? ¿Por qué crees en él? Vean ahí, versículo 22. ¿Sí? Estos primeros versículos son una introducción hasta antes de llegar con el Señor. La gente se quedó de ese lado del mar a dormir, y era noche, ¿se acuerdan? El Señor manda a sus discípulos ya anocheciendo al otro lado del mar. Mientras la gente, esos 15,000 personas, vamos a cerrarlo en 15,000, mientras esas 15,000 personas se habían quedado de este lado del mar, digamos. El Señor los manda en la barca, la gente ve que Él no va en la barca, que Él va al monte a orar. Y se quedan tranquilos porque dijeron, bueno, aquí está, no se va a ir, no hay manera de que se vaya, no había más barcas. Solo había una y los discípulos la tomaron. Y la gente se quedó a dormir. Y el Señor no se durmió, oró y luego alcanzó a los discípulos en el mar, ¿te acuerdas? En la tormenta, y llegaron a Capernaum, y ahí los dejamos la semana pasada en el verso 21. Pero al otro día, al día siguiente, verso 22, ahí lo tienes, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, aquellos que se fueron alimentados, vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. No había más barcas. El lugar donde estaban era cerca del mar y no había más barcas, solo los discípulos se fueron y la gente lo sabía. Es lo que está diciéndonos Juan. Estas personas vieron que Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca y que Él se quedó. Obviamente Él no se fue, ellos lo vieron. Ellos no sabían nada de la tormenta, que Jesús caminó, no supieron nada. Ellos se durmieron, les dio el mal del puerco. Comieron mucho, se quedaron dormidos. No escucharon, no vieron nada. La pregunta que ellos hicieron es: ¿qué pasó con el Señor? ¿Dónde está? Si ya no había más barcas, ¿dónde está? No se pudo haber ido caminando, lo hubiéramos visto, pensaban ellos. Vean el verso 23, que es un paréntesis, explica de dónde llegaron otras barcas para mover a esta multitud. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. ¿De dónde llegaron estas otras barcas? Dice que llegaron de Tiberias. Tiberias era la capital de Herodes Antipas, uno de los reyes de Israel, situada en un extremo del mar, del otro lado del mar. Muy probablemente se alcanzaba a ver una multitud de gente de aquel lado del mar y dijeron, hay trabajo. Van a necesitar taxi, Uber marino, entonces vamos por ellos. Y fueron ahí estas barcas, Esta multitud había llegado, algunos caminando, habían otros llegados en barcas, pero las barcas los dejaron y se fueron. Necesitaban volver a sus casas. Pero además, ellos no querían ir a sus casas, querían ir a ver a Jesús. Ahora no se nos dice si era la multitud, todos fueron a Capernaum, no dice. Muchos fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es interesante la última frase del verso 23, donde dice, donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Es interesante porque Juan aquí está ligando lo que pasó el día anterior, la alimentación de los 5,000, con lo que va a seguir el discurso del Señor a partir del verso 26. ¿Por qué esta gente seguía a Jesús? Porque los había alimentado, porque les había dado el mejor pez, el mejor pescado, el mejor pan, el más rico, el más delicioso. Se habían saciado y ahora querían que, pues más. ¿Dónde está aquel que nos dio esa comida? Allá, pues vamos allá. Dice el verso 24, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas que habían venido como taxis y fueron a Capernaum buscando a
Jesús. No sabían cómo es que Jesús se había movido, pero no habían abandonado su idea de tomar a Jesús y hacerle rey. Esto ya lo vimos ahí en el verso 15. Entonces entran en las barcas que habían llegado para cruzar a Capernaum. ¿Cómo sabían que estaba en Capernaum? Bueno, algunas razones. Probablemente sabían que era la ciudad donde Jesús moraba, y estaba la casa de Pedro, que nuestro Señor usaba como guarida, como su lugar de reunión. Probablemente también escucharon algunos que Jesús les dijo a sus discípulos que se adelantaran a Capernaum y que los iba a alcanzar, y probablemente dijeron, bueno, pues se fueron para allá. Si Él les dijo eso, fueron para allá. Era lógico buscar a Jesús ahí. Y ellos hicieron este viaje del lugar donde fueron alimentados a Capernaum. Muy diferente a la noche anterior. La noche anterior había habido una tormenta. Ese viaje no hubo nada. No dice nada de que hubiera habido una tormenta, nada. Atravesaron el mar tranquilamente y llegaron a Capernaum. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿No te llama la atención? ¿Por qué a los que creían o a los que iban a creer, los discípulos, les vino una tormenta y a estos otros fue una calma total? Bueno, nuestro Señor conocía su corazón y sabía que con tormenta o sin tormenta estos no iban a creer. No iban a creer. No importa lo que yo haga, no van a creer. No van a creer. Porque hay gente a veces que es tan dura. Hace rato me preguntaban, ¿por qué hay gente que es tan dura para creer? Porque hay gente que le pasa una vez y otra vez y otra vez circunstancias, problemas, cosas y cosas, y siguen que necios. No necesito de Dios, no quiero nada con Dios. Es más, le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa. Dios tiene la culpa de todo. Y entonces, a quien menos quiere buscar es a quien, a Dios. Esta gente no buscaba a Cristo por quien Él era. Buscaban a Cristo por lo que Cristo podía darles. Aquí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Lo seguían por lo que podían obtener de Él. No estaban interesados ni en adorarle ni en obedecerle. Estaban interesados en llenar su barriga, en llenar su estómago, en alimentarse, en ver milagros, señales. Ya habían comido de su mano y decían, pues mejor seguimos comiendo su mano, ya no es necesario trabajar. Que nos siga dando de ese pan que nos dio ayer. Querían que Él les sirviera a ellos. Esto es bien triste, mis hermanos, porque hay muchas personas que buscan a Jesús para que Cristo les sirva a ellos. Si hoy necesito algo, Él me sirve. Si no necesito, ni lo busco. Si hoy tengo un problema, lo busco para que me ayude. Y si no tengo problemas, ni me acuerdo. Si estoy sano, no me acuerdo de Él. Pero cuando estoy enfermo me siento muy mal. Oren por mí porque me estoy muriendo. ¿Y el resto del tiempo qué? ¿El Señor no está ahí? Claro que sí. Esta gente buscaba a Jesús porque le servía. Era útil para sus vidas. Qué triste, ¿no? Qué triste manera de seguir a Cristo. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense qué extraño, ¿no? Primero los siguen del otro lado del mar, atraviesan a Capernaum. Por cierto, no estaba en el puerto. Nuestro Señor no estaba esperándolos con los brazos abiertos en el puerto, que bajaran de la barca. Por lo que entendemos ahí el verso 59, si quieres adelántate un poquito. Nuestro Señor está en la sinagoga. No estaba en el puerto, no estaba esperándolos, Él estaba en la sinagoga, estaba enseñando en Capernaum, y ahí es a donde ellos llegaron. Ahora, esta pregunta que ellos le hacen es un poco extraña en griego, porque no están preguntando solamente el modo en que llegó, sino cuándo llegó, el tiempo que hizo, por qué hizo ese viaje, cómo lo hizo. No había barcas, ¿cómo pudo haber caminado? Bueno, nosotros sabemos, tenemos los versículos anteriores, ellos no sabían nada. ¿Cómo es que llegaste acá? No entendemos, pero ninguno le preguntó más. No estaban preguntándole, ¿quién eres tú para haber hecho ese viaje de esa forma? ¿Cómo lo hiciste?
No, estaban esperando que el Señor los alimentara y lo van a decir más adelante. Ellos le llaman rabí. Acuérdate, está en la sinagoga. Le llaman rabí, maestro, maestro. Lo reconocen como un hombre grande, con un hombre capaz de enseñarles, capaz de llevarlos a satisfacer todas sus necesidades materiales, como lo hizo el día anterior. Sin embargo, estaban lejos de reconocerle como el Mesías, muy lejos de reconocerle como el Hijo de Dios y muy lejos de reconocerle como Salvador. No creían eso. Su motivo por el que buscaron a Jesús no era bueno, no era algo bueno. Y yo te pregunto, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por lo que te da o por quien Él es? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué lo haces? Sabemos por lo que dice Juan 2:24 que nuestro Señor no se fiaba de la gente. ¿Te acuerdas cómo lo dice? 2:24 dice: Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía los intereses, las razones por las cuales estas personas lo estaban siguiendo. Y te voy a decir algo: Él conoce tus razones por lo cuales tú estás aquí. Él sabe por qué estás aquí. Algunos fueron traídos obligadamente y no les quedó de otra, ¿no? Pues mi mamá me trajo, mi papá me trajo. Algunos otros vinimos con un sincero, un genuino deseo de adorar a Dios y de aprender de Él y de estar con la iglesia y de alabarle y de compartir un tiempo como cristianos, de adorar a nuestro Dios. Algunos venimos con un deseo sincero, pero tal vez otros no. Tal vez otros vienen y dicen: estoy buscando algo porque me estoy ahogando y necesito algo de dónde tomar. Necesito de dónde sostenerme. Jesús le responde, verso 26. Por cierto, no le responde la pregunta. No les dice: bueno, caminé por la tormenta. No les dice nada. Se brinca la pregunta y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él no se comprometió con ellos, no les dio ninguna respuesta, ignoró su pregunta superficial, irrelevante, dice un comentario, y fue al verdadero motivo pecaminoso de su corazón. Ustedes no me siguen por quien soy yo, sino porque les di de comer. Pero Jesús sí dice diciendo: de cierto os digo. Y por cierto, si te das cuenta y luego lees completo Juan 6, 4 veces menciona esta frase: amén, amén, así dice en el original. Amén, amén, de cierto os digo. Esto es algo importante, tienes que poner atención a esto que voy a decir. Esta es una enseñanza que puede cambiar tu vida. Escucha, dice Jesús, escucha. Me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Su motivación era materialista, su preocupación era su vida y estaban lejos de tener una percepción espiritual de lo que Jesús estaba haciendo. No entendían, habían visto la señal, habían comido de Él, de su mano, pero no entendieron la señal. No entendieron, no comprendieron quién era Jesús. En el momento en que Jesús está creando pan del aire, de esos pedazos, de eso que le dieron del muchacho, en ese momento que ellos vieron que los alimentó a todos y satisfizo toda su hambre, ellos debieron de haber dicho: este es quien, Dios. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Vieron la señal, comieron, ahí estuvieron y no reconocieron a Cristo. No le reconocieron. No se dieron cuenta del verdadero significado de la señal. Estaban ciegos por su deseo superficial de comida y milagros. Lo siguieron por milagros. No vieron la importancia espiritual de Cristo y su misión. Se les olvidó quién era Él. Y pensaban en ellos. Solo en Él. Eran egoístas. Muy egoístas.
Dice un comentarista, no los movía la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. Querían estar alimentados. Habían sido testigos de las señales de Cristo que había realizado el día anterior, sanó gente, los alimentó, vieron todo eso y no le reconocieron. No entendieron la implicación espiritual de estas señales. Incluso vimos la semana pasada que ni siquiera los 12 entendieron, sino hasta que lo vieron caminar. ¿Se acuerdan? Lo vimos ahí en Marcos 6:52. Dice Marcos que ellos no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y hasta que no ven al Señor caminar sobre las aguas, dijeron verdaderamente este es quien, el Hijo de Dios. No entendieron, no tenían una percepción espiritual amplia, no entendían claramente qué significaban las señales. Las señales debieron de haber impactado sus vidas, no alimentarse, sino ver al Señor creando enfrente de ellos. Así como los discípulos cuando Él camina sobre el agua y gobierna la tormenta, que terminan adorándole, ellos debieron de haber hecho exactamente lo mismo y no lo hicieron. Y a veces yo creo que nuestro corazón está, qué gente tan ingrata, qué tontos. ¿Cómo es posible que no hayan adorado a Cristo? ¿Cómo es posible que no hayan visto a Dios obrando enfrente de ellos? ¡Qué tontos! ¡Qué ciegos! ¡Qué necios! Dice el Salmo que acabamos de leer. ¡Qué necios! Bueno, y te pregunto, ¿cuántas veces tú has sido ese necio, ese sordo, ese ciego que no ve a Cristo? Que no ve a Cristo, que piensa, no, yo no necesito nada, yo estoy bien, de repente me hace un milagrito, alguna ayudadita, pero yo estoy bien, no necesito más. El Señor tiene que hablarles duro. Verso 27. Y en este versículo hay un mandato muy claro. Les dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajar. Este es un mandato con una prohibición. Este verbo trabajar está en imperativo, es un mandato y está en presente. Siempre debes de trabajar. Y decimos, sí, pues Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar y que sudaría en su frente por el trabajo. No está hablando de eso el Señor. Dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La gente debe de poner, nosotros debemos de poner el esfuerzo, no en el trabajo para alimentarnos físicamente, sino para crecer espiritualmente, para nuestra vida espiritual. Ellos deberían esforzarse por tener como principal objetivo de su vida lograr la salvación, la vida eterna, que solamente el Hijo de Dios, el Hijo verdadero de Dios puede darles. Nadie les puede dar vida eterna excepto Cristo. Y esto lo va a volver a repetir el Señor. Aquí ya lo dijo en Juan 3 y ahora lo va a volver a decir en 4 y ahora en el 6 vuelve al mismo tema. Claro, algunos dirían, pero pastor, entonces no trabajo por la comida que perece. No, sí, hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Es necesario trabajar y debe trabajar por la comida perecedera, pero la prioridad debe de ser la comida que no perece, la vida espiritual del creyente. Sí, debemos de trabajar, hermanos. Pablo lo dice ya a los tesalonicenses, el que no trabaje, se lo sabe, ¿verdad? Que no coma. Y las mamás se lo dicen a los niños todo el tiempo, pobrecitos muchachos. El que no trabaje, que no coma, hay que trabajar, tenemos que trabajar. Claro que debemos de trabajar. Claro, la comida física es importante. La vida en la tierra es importante, no podemos no hacerlo. Sin embargo, esto es temporal, hermanos. Esto por lo que tú tanto te esfuerzas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e incluso algunos domingos, se queda. Te vas con las manos vacías. No te llevas nada, ni un anillo, ni un arete, nada.
te vas como llegaste a la tierra. Dice la palabra, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. No sales con nada, todo se queda y todo perece. Si tú ves allá, 2 de Pedro capítulo 3, Pedro dice que va a ser consumido por fuego. Entonces todo lo que tú te esfuerces hoy se va a consumir por el fuego. El Eclesiastés lo estudiamos hace algunos meses, años. A veces trabajamos y nos esforzamos y al final dice Salomón, ¿y de quién será todo lo que trabajaste? De un vivo que venga y se lo quede. Y tú ya ni lo disfrutaste. Claro, el trabajo es importante, hermanos, sí. Pero nuestro Señor ya les había enseñado a sus discípulos que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra cosa, antes de cambiar, antes de ir al aspecto espiritual, nuestro Señor sabe nuestras necesidades materiales. ¿De acuerdo? Lo dice ahí en Mateo capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o qué habéis de vestir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, bebida, serán que añadidas. Se lo saben. Entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto en la comida física en lugar de la vida espiritual? Es más, te pongo ahí una tarea para esta semana. Esta semana, ahí en tu refrigerador, pon una tabla. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, domingo no, de lunes a sábado. Y pon cuántas horas trabajas. Las que trabajan en casa, los que van a la escuela, los que van a un negocio, los que trabajan en una oficina, en un empleo. Pon ahí cuántas horas trabajas en ese día, el día lunes. ¿Cuántas horas trabajaste? ¿8, 9, 10, 12, 14? Bueno, no creo. 10, 14, dice la hermana, ¿sí? Ok, 14. Ahora pon ahí cuántas horas dedicas a tu vida espiritual. ¿20 minutos? ¿15? ¿1 hora? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo realmente dedicas a tu crecimiento espiritual? A conocer al Señor, a amar al Señor, a adorar al Señor en ese día. Y ve dónde está tu prioridad. Observa tu prioridad. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu corazón? Dice el Señor que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? En el trabajo. Me voy a decir algo. He conocido gente que trabaja todos los días, a toda hora está trabajando. ¿Y sabes qué? Son miserables. Porque por muchas cosas materiales que tengan, se perdieron de lo mejor. ¿Te acuerdas del joven rico? ¿Te acuerdas del joven rico? Perdieron lo mejor por nada. Gente que abandona a su familia porque tiene que trabajar. Que se sale a media Navidad porque tiene que ir a trabajar. Que deja a sus hijos porque tiene que trabajar. Cuidado, cuidado. Dice el Señor que no debemos de trabajar, no debemos de hacer tanto esfuerzo por la comida que perece. Mira, mi hermano, yo sé que el mundo es un mundo materialista y siempre está haciéndonos pensar que necesitamos más. No es cierto, no es verdad. Mira, ¿cuántos pares de zapatos o tenis te puedes poner al mismo tiempo? Uno. ¿Para qué quieres 25? Oh, pero ni modo que el mismo día me pongan los mismos zapatos todos los días, pastor. No estoy diciendo eso, hermanos. Pero ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Conozco personas que pueden no comer, pero se compraron un tenis nuevo. Y tienen ahí 100 pares de tenis. ¿Y para qué? Solo se puede poner uno al mismo tiempo. Ya cuando se vuelve a poner otro ya se hizo feo. Bueno, y no hablemos de ropa. No voy a hablar de ropa. Porque a las mujeres siempre les falta algo. Siempre. Estoy rodeado de mujeres, hermano. Yo lo sé. Yo lo sé. Siempre falta algo. Es que faltan los zapatos del color para este
vestido. Y como faltan los zapatos, falta que la bolsa, y el collar y los aretes. Siempre falta algo, hermanos. ¿Por qué nunca estamos satisfechos? Nunca decimos, con esto es suficiente. El mundo nos lleva a eso. No necesitas, por ejemplo, no necesitas otro celular, pero ya sale el iPhone 19 Plus de diamante. ¿Y cómo voy a llegar al trabajo con el 18? Si ya salió el 19. No, necesito el 19. No es cierto, no lo necesitas. No lo necesitas. Cuidado con esa comida que perece. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dice el Señor, trabajad por la comida que no perece. Por la comida que a vida eterna permanece, les dice. En otras palabras, el Señor nos está exhortando a ocuparnos en buscar el alimento espiritual. Esta es una comida eterna porque viene de las manos de ¿quién? Del Eterno. Del Eterno. No perece. No se puede conseguir con el trabajo, no se puede conseguir con el esfuerzo humano. Es un regalo que Dios da a través de Jesucristo. Vean cómo lo dice el verso 27. La cual, esa comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién da esa comida? Cristo. No viene en otro lado, no la puedes pedir por Didi Food. Únicamente la encuentras en Cristo. Solamente en Cristo encuentras esta comida. Dios nos da esa comida a través de ¿quién? De su Hijo. De su Hijo. Él es la verdadera comida que proviene del cielo, la comida que a vida eterna permanece. Y es interesante la unión de estas dos frases, la unión de la frase el Hijo del Hombre con la vida eterna. No hay vida eterna, escúchame con cuidado, no hay vida eterna fuera del Hijo del Hombre. Fuera de Cristo no hay vida eterna. No la hay. Y podrás ser muy religioso, y podrás estar en la iglesia, y podrás decir, yo canto muy bonito, yo sirvo mucho al Señor, pero sin Cristo no hay vida eterna. No la hay. Solamente en Él hay vida eterna. El alimento que proviene o que provee vida eterna es también eterno, pues es Cristo mismo el alimento. Este alimento solo puede ser dado por aquel en quien está la vida. ¿Te acuerdas? Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquel que fue enviado al mundo, el eterno Hijo de Dios, no para condenación, sino para salvación. Solamente en Él hay vida eterna. Fuera de Cristo no hay vida eterna. No la hay. Los discípulos lo entienden un poquito más adelante. Si vas ahí al verso 68, que veremos en unas semanas, le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna sino el Eterno, el Hijo de Dios? La vida eterna no es recompensa de lo que hacemos, es la experiencia de la gracia divina, es Dios otorgándonos su gracia. El Hijo del Hombre, dice en Marcos 10:45, vino a dar su vida en rescate por todos. Él vino a dar su vida, Él es el eterno Hijo de Dios, Él vino a dar su vida. Él vino a dar su vida, Él vino a rescatar al pecador de la ira de Dios, Él vino a morir en el lugar del pecador en la cruz. Solamente Cristo, solamente Él. La Biblia habla de que la salvación solamente es de Dios, no es del hombre. El hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación. Es solo Dios quien desde la eternidad pasada decidió salvar, escoger a quienes Él va a salvar y ya. Esa lista se cerró. Ahí Dios se escribió en el libro de la vida quienes iba a salvar Él. Y estás por nombre. Ahí está tu nombre en el libro de la vida. Si fuiste escogido por el Señor, ahí está tu nombre. Y nadie más puede entrar a anotarse al libro de la vida. No, ya se cerró el libro de la vida. El libro de la vida no añade más personas, ya están añadidas todas las que van a ser salvas. Aquellas por las cuales el Hijo del Hombre iba a venir a morir, ya están ahí. Ya están ahí.
Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Bueno, predicamos el Evangelio porque es el mandato del Señor, ir y predicar el Evangelio, porque no sabemos quién está en el libro de la vida. Y tal vez es tu papá, tal vez es tu vecino, tal vez es tu peor enemigo en la escuela o en tu trabajo, aquel que te causa problemas. Tal vez esa persona va a venir a los pies de Cristo. Como no sabemos quiénes son, les predicamos el Evangelio. Y el único Evangelio que conocemos es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Aquella persona que quiera ser salva tiene que venir sí o sí a los pies de Cristo y reconocerle como su Salvador. Y no hay otra manera, no hay otra forma. Y es por gracia, por medio de la fe, no por obras, dice la palabra, para que nadie se glorie, para que la gloria sea solamente del Señor. La salvación es solamente de Jehová. Solo Dios puede salvar. Nosotros quisiéramos que toda nuestra familia fuera salva. Estoy seguro de ello. No queremos que nadie se pierda. Queremos que todos lleguen a los pies de Cristo, que sean felices, que tengan vida eterna. Bueno, la única manera es que el Señor les dé esa salvación. Ahí lo dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. No hay otra manera. No hay otra manera. Aquel hombre que recibe la salvación se apropia de ella por medio de la fe, como un regalo de gracia del Señor. No hizo nada, lo recibe. Y así todos nosotros recibimos la salvación como un regalo de Dios, como una gracia. No tenemos por qué gloriarnos. No debemos decir, ay, yo sí soy salvo y ellos no, que se vayan al infierno, no. Porque lo que recibiste es una gracia, es un regalo. ¿Y quién eres tú para negarle el regalo a ellos? ¿Quién eres tú para negarle el mismo regalo de salvación que ellos necesitan, que Dios te dio a ti? No somos nadie. No somos nadie. Jesús lo enseñó allá en la visita de Nicodemo, se lo enseñó a la mujer samaritana. Lo que necesitas es creer para tener vida. La fe es el medio, pero no la causa de la salvación. Somos salvos por medio de la fe. Y dice Pablo, esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. No por obras. Dice al final del verso número 27, porque a este, el Hijo del Hombre, señaló Dios el Padre. ¿Cómo es que Dios señaló al Hijo? ¿Cómo es que Dios dijo, este es mi Hijo, en Él, tienen que creer en Él? Bueno, primero lo dijo cuando el bautismo, allá al principio del ministerio, luego lo vuelve a mencionar allá en el monte de la transfiguración, hablando del Hijo, dijo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Pero nuestro Señor, a través de Pedro, allá en Hechos capítulo 2, si quieres acompañarme a este versículo, Hechos capítulo 2, Hechos 2:22. ¿Cómo sabemos que Dios señaló cómo sabemos que Dios el Padre señaló a su Hijo? Bueno, vean qué dice Pedro allá en Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, escucha, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está diciendo Pedro que Cristo fue aprobado por Dios, fue señalado por Dios por medio de ¿qué? Las señales. Las señales. Y falta la más impresionante de todas, su propia resurrección, y llegaremos a ello en algún momento en nuestro estudio de Juan. Dios puso su sello sobre su Hijo Jesucristo, sobre Él. Y este sello muestra que el Padre aceptó la misión del Hijo, que el Padre está reconociendo al Hijo como su único, unigénito Hijo. Y le reconoce para que nosotros lo volteemos a ver a Él. Recuerda que las señales tenían el propósito, esto lo vimos desde el principio, tenían el propósito de que la gente no viera la señal, sino viera lo que apuntaba a la señal.
¿A quién apuntan las señales de Juan? A Cristo. A Cristo. Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas apuntaban a Cristo. Todas apuntaban a Cristo. Por lo tanto, Él puede dar vida eterna porque la vida proviene de Dios mismo. De Dios mismo. Dice el versículo 28 que la gente le volvió a hacer una pregunta. Le dijeron, ¿qué debemos hacer? Escucha el verbo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente está reconociendo que Jesús creían, más bien estaban creyendo que Jesús estaba diciendo que había un requisito que Dios puso que ellos debían de cumplir. Y si lo cumplían, ellos iban a poder de esa manera agradar a Dios y obtener vida eterna. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No entendían las palabras del Señor. Les pasó como a la mujer samaritana, ¿te acuerdas? O a Nicodemo, que tampoco entendió al principio de qué estaba hablando el Señor. Los judíos buscaban la vida eterna mediante una religión de obras. La religión judía es una religión por obras. Tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer ofrendas, tenían que hacer esto, tenían que hacer esto otro, y hacer, y creían que cumpliendo con la ley ellos agradaban a Dios y Dios los iba a aceptar en su reino. Pensaban esto. Pensaban en las obras de la ley, pensaban que con esa manera ellos podían ser herederos del reino de los cielos. Estaban interesados en conocer, que Cristo les dijera, no importaba qué tenían que hacer, ellos iban a hacer todo lo que Él les dijera. No habían entendido que la vida eterna es un regalo que Dios da, lo acababa de decir el Señor. Ellos no entendían eso. Estaban interesados en conocer qué les quería decir Cristo, qué tenían que hacer ellos. Ellos querían lograr la salvación por su propio esfuerzo. Esta era la enseñanza que habían recibido toda la vida. Y los fariseos se lo repetían todo el tiempo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Tal vez a muchos de nosotros nos enseñaron igual y pensamos que de esa manera es la salvación. Tengo que ir a la iglesia, tengo que portarme bien, tengo que cuidar esto, tengo que hacer esto, tengo que amar a mis papás, tengo que obedecer a mis padres, tengo que honrar a mi esposa, tengo que amar a mi esposo, tengo que sujetarme a mi marido. No, la vida eterna no se gana haciendo nada. Ve el verso 29 y Jesús le responde con mucha claridad y les dijo, esta es la obra de Dios. Y una pausa ahí. Observa que ellos les preguntan, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios en plural? Y Él les responde, esta es la obra de Dios. No hay muchas cosas que hacer, hay una. No son muchas cosas las que tienes que hacer para obtener vida eterna. Es una sola cosa. Esta es la obra de Dios. Escucha, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió el Padre? Al Hijo. Lo leemos desde el capítulo 1 de Juan. Él es el Hijo, el enviado de Dios. Él es el eterno Hijo de Dios. La fe en Cristo, escucha, la fe en Cristo es la única cosa necesaria para alcanzar la salvación. No tienes que hacer nada. No puedes agradar a Dios haciendo buenas obras. Es más, el profeta dice que nuestras obras son como ¿qué? Trapo de inmundicia. Es asqueroso para Dios. Es algo despreciable delante de Dios. Él no se agrada de eso. Necesitaban poner su confianza en aquel que el Padre había enviado, a Cristo mismo. Que creáis, les dice. Que creáis. Este verbo es bien interesante en Juan, en su Evangelio y en su primera carta. Este verbo, cuando el Señor habla de creer, no habla de una vez. Yo creí hace 25 años y fui salvo. No. Yo creí hace 25 años, creí hace 24, 23, 22, 21 y hoy sigo ¿qué? Creyendo. No es de creí una vez y ya. No. Habla de perseverancia. Habla de permanecer en ¿qué? En la fe en Cristo.
Y a veces muchas personas dicen, no, yo creí hace mucho, me hablaron cuando yo tenía 8 años, era niño, pero ya creí ya. ¿Y qué has hecho? Nada, pero ya me dijeron que ya con eso era suficiente. No. ¿Se acuerdan que dice Juan en su Evangelio, y en su carta, 1 Juan capítulo 2? No lo busques para que no te pierdas si no quieres. 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que llega a la fe debe de permanecer en ella y creer y creer y creer y todo el tiempo estar creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tienes que creer. El creer que salva, dice un comentarista, es una disposición de confianza personal para con Jesús como Hijo de Dios y un compromiso con Él que permanece, que perdura. No es, bueno, yo ya creí una vez y bueno, pues sí, yo sé que está Jesús, pero pues Él en su casa y yo en la mía. Él su vida y yo la mía, yo no quiero nada que ver con Él. No, esa persona no es salva. Esa persona no es un creyente. Esa persona tal vez es uno de los engañados por Satanás, pero no es salvo. No es salvo. Sabemos que la salvación es solo ¿por qué? Por gracia, solo por medio de la fe y solamente en Cristo. Dice Pablo ahí en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él. Nadie se salva por medio de las obras. Nadie. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús llamó a la salvación, a la fe, la obra de Dios? ¿Por qué le llamó obra? Bueno, porque una persona no puede hacer nada para ser aceptada por Dios. La aceptación de Dios es una relación que Dios da. Y creer y obedecer son formas paralelas de depender por completo de Dios. No necesitamos hacer nada para ser salvos, pero debemos de ¿qué? Creer. Creer. Y Pablo dice allá en Efesios capítulo 2 que esa fe también es parte de la salvación que Dios da. Dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, dice verso número 8, anótalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe también es un regalo de Dios. ¿Qué necesita esa persona que hoy no tiene a Cristo? Creer. Pero no puede creer si Dios no le da la fe para creer. Si Dios no le da el regalo de la fe para creer. No puede creer. Le va a pasar como esta multitud. Ven los milagros, ven las señales, conocen a Jesús, pero no pueden creer en Él. No pueden creer en Él. Siguen esperando más milagros. Siguen esperando más, que Jesús les dé más cosas, pero no están dispuestos a renunciar a su yo y a arrodillarse delante de Él. La salvación no viene por esfuerzo humano, por logro humano, por buenas obras. Viene solamente de la fe, e inevitablemente la fe salvífica produce obras. Santiago lo menciona muy claro. Una verdadera fe produce obras. No nos dice que esas obras son para ganarse la fe, sino son producto de la fe. Incluso Pablo ahí en Efesios capítulo 2, verso número 10, dice que esas buenas obras Dios las pone de antemano para que nosotros caminemos sobre ellas. Entonces, cada vez que tú haces una buena obra, no es porque tú eres bueno, es porque Dios la puso delante de ti y estás mostrando con esa obra tu fe. No estás ganándote nada, estás demostrando que eres salvo. ¿Por qué las personas no pueden entender? ¿Por qué la gente no puede escuchar con cuidado? ¿Por qué están tan ciegos? Bueno, porque Satanás los tiene enceguecidos, mis hermanos. Satanás los tiene enceguecidos, los tiene entenebrecidos su entendimiento. No pueden comprender a Dios, no pueden comprender las señales,
pueden verlas, pueden disfrutarlas, pero no las entienden, no entienden quién es Cristo. No entienden quién es Cristo. Y hasta que Dios no abre sus ojos, su entendimiento y les da la fe suficiente para creer, ese corazón de piedra no puede transformarse en un corazón de carne. Sigue siendo un corazón de piedra. Entonces, ¿qué tenemos que pedir por ellos? Señor, abre su entendimiento, ayúdales a comprender quién eres tú y qué tanto te necesitan y qué tan mal están, y darles la fe suficiente para que crean en tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que tendríamos que pedir por ellos. Ellos no pueden entender, mis hermanos. Es imposible, lo vimos con Nicodemo, ¿te acuerdas? Tienes que nacer de nuevo. Es que no entiendo, Señor. Pues es que no entiendes porque no has nacido de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que creer para poder nacer de nuevo y entonces poder obtener vida eterna. Pero el creer no viene de ti, viene de mí, dice Dios. Entonces necesitamos enseñarle a la gente la verdad, hermanos. Ellos no pueden creer si Dios no les ayuda a creer, si Dios no les da la fe para creer. Nadie puede alimentarse de Cristo si no tiene fe. Nadie puede comer la vida eterna que permanece si no viene por medio de la fe en Cristo. No hay manera. La fe es el único camino para la salvación. El hombre solo puede alcanzar la vida eterna mediante una unión vital con Cristo. Solamente ahí. Solamente ahí. Y otra vez, acuérdate de Mateo 7, 21 en adelante, mi hermano. Cuando el Señor, la gente viene delante de Él y le dice: Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas por ti, Señor. Y el Señor voltea y le dice: no sé quién eres, no te conozco, nunca os conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿no? Esa persona dedicó toda su vida a intentar agradar a Dios por medio de ¿qué? Obras. A hacer cosas para Dios, a intentar demostrar que era un genuino creyente, cuando en realidad era un pagano vestido de creyente. Que no te pase, que no nos pase a ninguno de nosotros. Que no nos pase a nosotros eso. Esas son las palabras más terribles pronunciadas por Jesús a una persona que cree ser salva. No te conozco. No te conozco. Otra vez es una relación personal, vital con Cristo, la única manera de obtener vida eterna. Trabaja en lo eterno, invierte en lo eterno, dedícate a crecer espiritualmente, dedícate a agradar a Dios espiritualmente. Nunca mucho es poco, nunca mucho es suficiente, perdón. Es que yo leo mucho la Biblia, lee más. Es que yo oro todos los días, pues ora más. Es que yo quiero servir al Señor, pues sírvele más. Sírvele más. Todo el tiempo que dediques, todo lo que inviertas, tendrá fruto y será de bendición. El Señor le dijo allá en el Sermón del Monte que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Invierte en lo eterno, mi hermano. Trabaja por lo eterno. Olvídate de lo que sucede en la tierra, mi hermano. Eso vendrá porque Dios es bueno. Es un Padre bueno que da buenas cosas a sus hijos. Y Él siempre te dará lo que necesitas. Siempre. Invierte en lo eterno. Trabaja en lo eterno. Esta es una cualidad de todo genuino discípulo de Cristo. Segunda cualidad, verso 30 al 34. Cree en el eterno. Ya hablamos de ello, pero el Señor vuelve a repetirles. Vuelve a decirle. La gente no entiende, hermanos. Así como nosotros, que nos tiene que repetir una y otra vez las cosas para entender. Bueno, a mí sí me pasa. Ellos también no entendían. Pues ya les dije que tienen que creer y ellos no entienden. Ven la pregunta, verso número 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esa multitud de buscadores, no de creyentes, de buscadores le preguntan, ¿qué señal haces? Un día antes los había alimentado de la nada.
¿Se acuerdan? Ellos lo vieron, ellos sabían eso. Sin embargo, deseaban ver más milagros. Olvidaron el día anterior. Se les olvidó qué pasó ayer. ¿Cuántas veces te pasa a ti eso? ¿Cuántas veces dices, no, el Señor, es que hace 40 años nos hizo salir de Egipto, cruzamos el mar en seco, todos los 40 años en el desierto, nos dio maná en el desierto, y ¿sabes qué hacía el pueblo de Israel? Se quejaba. Es que nada más nos das pan, queremos carne, y les dio carne y se quejaron, no, pues es que no nos des tanta. Les daba agua porque se quejaban. Y se quejaban, y se quejaban. Lee el libro de Números. Se nos olvida que atrás, que un día antes Dios hizo ¿qué? Una señal. Años atrás nos salvó, pero ¿será que me pueda salvar hoy? ¿Será que Dios está hoy conmigo? Se olvidaron. Se olvidaron de lo que Jesús hizo. Incluso le están exigiendo a Jesús que siga haciendo milagros. ¿Qué señal haces? Y dijo, pues se las acabo de hacer una. Impresionante, fabulosa, maravillosa. ¿Qué señal haces, Señor? Otra señal para que veamos y te creamos. Lo vieron, pero no creyeron. Lo vieron, pero no creyeron. No tenían fe. No creyeron. Pero entendían que Jesús era la persona indicada y por eso estaban buscando en el lugar indicado, pero por la motivación equivocada. Estaban buscando en Cristo, pero la motivación no era la correcta. Me recordé ahorita lo que sucedió con Tomás, allá en el capítulo 20 de Juan. Busca rápido, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Recuerdan que se aparece el Señor ese día, el primero de la semana, en su resurrección, y estaban 10 reunidos en el aposento alto, y no estaba ¿quién? Tomás. No estaba Tomás. 8 días después, verso 26, estaban sus discípulos dentro y con ellos, ahora sí estaba Tomás. Dijo a Tomás dijo, si no veo, no voy a creer. Si no vienen las manos, si no viene el costado, no voy a creer. Entonces Jesús se aparece y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo, nos hubiéramos postrado a sus pies. Pero observa las palabras del Señor en el verso 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que no se guían por lo que ven, sino por su fe, por creer. ¿Tú crees en Cristo? Amén. ¿Necesitas señales, milagros, que abra el mar? Bueno, que abra la López por ti y tú pases en seco. ¿Necesitas un milagro así? Si necesitas un milagro así, eres un buscador, no un creyente. Un creyente sería ¿por qué? Por fe, no por vista. No por vista. Ellos están pensando en Moisés. ¿Cómo sabemos que están pensando en Moisés? Por el verso 31. Y después van a seguir hablando el Señor de eso, del maná. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. 40 años Dios los sostuvo dándoles maná todos los días que amanecía y estaba el maná en la tierra. Y comían maná todos los días. Bueno, excepto el sábado no caía, pero ustedes saben esa historia. Todo el tiempo estuvo cayendo. ¿Sabes cuándo dejó de caer? Cuando entraron a la tierra prometida, dice el libro de Josué. En ese momento Dios dijo, no necesitas más maná, este fue suficiente. Y durante 40 años Dios los mantuvo con maná. ¿Te ha mantenido a ti el Señor con vida? Amén. ¿Necesitas más vida? Tal vez sí. Pero te ha mantenido con vida. Estás aquí, no veo ningún muerto. No están vivos. Dios te mantiene. Dios te sostiene tu vida. Ellos sabían eso. El Señor alimentó con maná. Bueno, ellos decían que Moisés alimentó a millones de personas con maná todos los días.
Todos los días nos dio maná y tú alimentaste así a 20,000 y ya te sientes mucho. Esa es la idea. Eso es lo que le están diciendo. Tú te sientes mucho porque nos diste de comer un día. Moisés le dio a millones durante 40 años. ¿Quién eres tú? ¿Qué obra haces? Bueno, se olvidaron de algunos detalles. Primero, que muchos de los israelitas que comieron maná en el desierto, ¿dónde murieron? En el desierto, porque no entraron a la tierra prometida, fueron incrédulos, no creyeron a los espías, no le creyeron a Dios. Y segundo, Moisés fue confirmado por las señales. Y si escucharon, el pueblo de Israel escuchó a Moisés y siguió a Moisés, ellos debían de escuchar a Cristo y seguir a Cristo, pero se olvidaron de él. Ellos estaban pensando en su estómago, acuérdate, estaban pensando en satisfacer su propia necesidad. No, a ellos no les importaba el aspecto espiritual. Están comparando a Jesús, están provocando a Jesús comparándolo con Moisés. Ellos le dicen que él tiene que hacer algo igual o mayor que el milagro del maná en el Antiguo Testamento. Y ya les había hecho un milagro grande. Ya había hecho algo grande. Pero Jesús otra vez no les responde, les dice, verso 32, de cierto os digo, esto otra vez para llamar la atención en algo importante que les va a enseñar, y les dice, no os dio Moisés el pan del cielo. Olvídense de eso, están equivocados. ¿Ustedes piensan que es Moisés el que les dio el pan? No, mi Padre os da el verdadero pan. Ese pan no lo dio Moisés, lo dio mi Padre. Dios, mi Padre, les dio el maná en el desierto al pueblo de Israel. No Moisés. Moisés no obró milagros. Dios obró milagros. Amén. Quien abrió el mar fue Dios, no Moisés. Amén. Quien les dio maná fue Dios, no Moisés. Quien les dio agua fue Dios, no Moisés. Quien les dio carne fue Dios, no Moisés. Quien los protegió de día y de noche en el desierto 40 años fue Dios. Quien no permitió que sus vestidos y sus calzados se desgastara 40 años en el desierto fue Dios, no Moisés. Otra vez, igual que estos judíos ponían sus ojos no en el Dios Todopoderoso, sino en sus comodidades, en sus beneficios. En lugar de que el pueblo se humillara delante de Dios allá en el desierto y reconociera a Dios por quién era, estaban esperando que satisfaciera sus necesidades. Es lo mismo que estos judíos de este momento con Cristo. Exactamente lo mismo. Moisés no les dio el pan. Cualquiera que fuera lo bueno del maná era inferior al verdadero pan del cielo que Jesús ofrece. Dice el final del verso 32, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Padre sigue dando maná, pero ya no es el maná que ustedes comieron, no es el maná que sus padres comieron en el desierto. Mi Padre les da, vean el verbo, os da en presente, os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es Jesús, no el maná. El maná era comida para el cuerpo y era útil, pero Jesús, el eterno Hijo de Dios, es la provisión completa de Dios para toda tu vida. Y no necesitas maná, necesitas a Cristo. No necesitas comida, necesitas a Cristo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que descendió. ¿Quién descendió del cielo? Cristo, el eterno, el Hijo de Dios, Él descendió del cielo. ¿Te acuerdas Juan 1, 14? Lo vimos hace ya mucho tiempo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo que era el eterno Hijo de Dios, que estaba con Dios en la eternidad pasada, ¿se hizo qué? Carne. Se hizo carne, se encarnó, vino a la tierra, habitó entre nosotros. Y dice Juan, vimos ¿qué? Su gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue quien descendió del cielo. Él es quien descendió del cielo. Él es el eterno Hijo de Dios
Dios es la fuente de toda vida, lo dice ya el principio de Juan 1:4. El Hijo tiene vida en sí mismo y es capaz de dar vida a todo aquel que crea en Él, porque en Él estaba ¿qué? La vida. En Él está la vida. Él puede dar vida eterna porque Él es el Hijo eterno de Dios y Él puede darla. Nadie más puede dar vida eterna, solo Cristo. Cristo descendió del cielo para dar vida al mundo, por lo tanto Jesús es el verdadero pan del cielo. El pan que tú necesitas no es el maná. Tú necesitas creer en Cristo. Tú necesitas creer. Dice el verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Verso 34. Siguen ciegos. Siguen ciegos. Yo le diría, ya deben de haber entendido. Señor, danos siempre este pan. Señor, danos siempre este pan. No entendieron que Jesús es el verdadero pan que estaba describiendo Él en el verso anterior, en la frase anterior. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y dicen, danos de ese pan. ¿Dónde está? ¿Dónde lo venden? ¿En qué panadería lo dan? Querían tener continuamente, siempre ese pan, no como el maná que terminó 40 años después. Señor, danos siempre de este pan. Estaba pensando en este versículo en la semana y yo escribí, su ruego no fue honesto. No están buscando sinceramente al Señor. No vino de corazones rendidos a sus pies. No vino de hombres conscientes de su pecado en búsqueda de salvación. Su clamor vino de hombres dispuestos a ser saciados físicamente, pero no espiritualmente. Vino de hombres hambrientos de pan, pero que no buscan la justicia que solo proviene de Dios. De hombres dispuestos siempre a recibir, pero nunca dispuestos a entregarse por completo a Cristo. Danos siempre de ese pan. Horas después, minutos después, van a decir no. Y le dieron la espalda y lo dejaron. No estuvieron dispuestos a creer. No estuvieron dispuestos a creer. Nuestro Señor sostiene nuestra vida, ¿no? El Señor nos enseñó allá en la oración modelo a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Es necesario para nuestra vida el alimento? Sí, sí es necesario. Pero es necesario para esta vida en la tierra, no para la vida eterna en el cielo. Un poco más adelante, en el verso 35, que veremos la próxima semana, dice: Señor, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No hay salvación otra vez fuera de Cristo. No hay salvación. ¿Qué debemos hacer? Dice, le dijeron al Señor. Es una pregunta que suena muy espiritual, pero que no es espiritual. No es espiritual. Es una palabra religiosa que está demostrando su falta de comprensión de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y vuelvo a la pregunta que hice la semana pasada: ¿por qué sigues a Cristo? ¿Por qué eres un discípulo de Cristo? ¿Por qué? ¿Por lo que te da o por quién es Él? Que Dios no nos permita ser engañados en nuestra vida cristiana, y que nos permita seguir trabajando en lo eterno, y que nos permita seguir creyendo en el eterno. Vamos a orar. Padre, gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque solamente, Señor, en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Lo hemos leído una y otra vez, y lo seguiremos leyendo, y creemos que solamente en ti, Señor, hay palabras de vida eterna. No hay más en quien creer, porque en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo más que el tuyo en que podamos ser salvos.
Es por eso que te amamos, es por eso que te adoramos, es por eso que creemos en ti, Señor. No porque haya habido algo bueno en nosotros, sino porque tú viste que no éramos buenos y que necesitábamos de ti, Señor. Y tuviste a bien, Señor, mostrarnos tu amor y darnos esa vida eterna en tu Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, por esa vida que hoy disfrutamos contigo y que durará por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a seguir creyendo, a seguir confiando. Que cada día, Señor, recordemos en quién hemos creído y seguimos creyendo y seguiremos creyendo. En nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Pero Padre, si todavía alguno aquí, Señor, sigue engañado pensando que haciendo cosas podrá llegar a tu reino, ayúdale a entender, Señor, que fuera de tu Hijo Jesucristo no hay salvación. Que nuestras obras, Señor, no garantizan que vamos a estar en tu reino. Ayúdale, Señor, a confiar, a creer en Cristo, a depositar su fe en Él y a permanecer, Señor, en Él. Padre, conoces nuestros corazones, Señor. No te podemos engañar. Lo único que podemos hacer, Señor, es confiar en ti y descansar, Señor, en tu gracia, en tu perdón, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo en tu Hijo Jesús, a trabajar, Señor, en aquello que es para vida eterna, Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación contigo, en nuestra santificación, en nuestro servicio, Señor, a ti. Podamos, Señor, invertir en aquellas cosas que son eternas y dejar de poner nuestros ojos, Señor, en las cosas que son temporales. Guía nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.